Fue vicerrector del San Carlos a los 23 años. Había tomado un par de electivas en la universidad, ahora me gustaba el tema, pero no, yo era un ingeniero. Y el padre me nombra vicerrector, o sea que yo acabé siendo vicerrector del San Carlos a los 23 años. Recibió una formación única. Yo adquirí un perfil muy curioso, porque una vez había pasado por el San Carlos, tenía una preparación, llamémosla universitaria, muy sólida, una estructura empresarial importante y a su vez una experiencia en educación que no había tenido mucha gente. Entonces eso llevó, por ejemplo, a que Luisa Pisano y Julia Mejía me invitaran a fundar Los Nogales. El talento está uniformemente distribuido en Colombia, pero las oportunidades no. Lo que hizo fue que hubo una enorme cantidad de personas que empezaban a competir por estar. Entonces los niveles de ingresos se subieron. Inclusive en los colegios que tradicionalmente nos enviaban un número de estudiantes, empezaron a que el porcentaje era menor, porque por fin estaban compitiendo con los que debían haber competido, pero que antes no lo habían hecho simplemente porque no tenían los recursos. Nivelaron la cancha totalmente. Nivelaron la cancha. Y yo decía en ese entonces que eso era la mejor demostración de que el talento está uniformemente distribuido a todo lo largo y ancho de Colombia, pero las oportunidades no. A través de las humanidades nos reconocemos como personas y ese ha sido su camino. Entonces no es un tema de sacar a los bogotanos a mirar las regiones, es un tema de que las regiones tampoco hemos ido a las otras regiones y las oportunidades de conocernos como personas sin pretender sacar nada de ahí. Yo no tengo que convencerlo, nada. Y si no estoy de acuerdo, bueno, no pasa nada. A través de las humanidades es que hay que lo ha venido haciendo Aspen con mucho éxito durante 75 años. Todos queremos lo mejor, pero pocos se atreven a construirlo. Sí, en todas partes. Todos quieren algo mejor, todos quieren que su familia esté mejor, todos quieren tener una mejor calidad de vida, todos quieren Y a estar veces con uno seguridad. tiene unas preconcepciones de las personas, por la forma, por donde vienen, por lo que son, por lo que significan, y resulta que todos somos seres humanos y la verdad todos somos maravillosos. El episodio de hoy es sobre eso que pocos se atreven a hacer: explotar burbujas. Vivimos rodeados de ellas, burbujas de privilegio, de opinión, de comodidad, burbujas que protegen, pero que aíslan, que dan certezas, pero a coste de apagar la empatía. Nuestro invitado decidió romperlas, una a una. Explotó la burbuja de la universidad encerrada en sí misma, la del liderazgo basada en el ego, la de pensar que la excelencia es solo para algunos. Este episodio es una invitación a mirar más allá del propio reflejo, a dejar de hablar solo con los que piensan igual, a bajarse del lugar cómodo y entrar en contacto con las realidades que retan y que se necesitan. A lo largo de estos minutos, que me vas a dar gracias después de escucharlo, vas a descubrir cómo un rector convirtió la universidad más prestigiosa de Colombia en una herramienta de transformación social. Hablaremos sobre qué pasa cuando el conocimiento se pone al servicio de un país y no solo de un grupo privilegiado. Sobre cómo liderar sin figurar genera resultados impensables y por qué ese liderazgo es más potente. Vamos a hablar sobre qué enseñan los territorios cuando dejamos de verlos como periferia. Por qué incomodarse es parte esencial del trabajo ético. Así que este episodio te va a encantar. Conocerás a nuestro invitado, Pablo Navas, quien fue rector de los Andes y ahora dirige para Colombia un sitio extraordinario, el Aspen Institute. Vamos a hablar sobre talento, sobre inequidad, sobre dar sentido, sobre cómo es que a alguien a los 23 años le dan el cargo de vicerrector del Colegio San Carlos y qué hizo ahí, sobre los amigos que generó, sobre cómo se fue abriendo caminos en la educación, los nuevos liderazgos y cómo empezamos, la necesidad de romper las burbujas. Recuerda, las burbujas son invisibles hasta que alguien las revienta. Arranquemos el episodio. Yo no sabría, pero había un sentimiento en mis padres muy cívico de que uno tenía que ser parte de la ciudad, en una ciudad que entonces era muchísimo más pequeña. Sí. Sí. Estudié en el Colegio San Carlos, después
Venía del Cervantes primero, pero me gradué del San Carlos. ¿Y el San Carlos Párez de Francis estaba? Claro, él fue mi rector. Entonces después me fui a estudiar ingeniería industrial a la Universidad de Cornell en Estados Unidos porque mis hermanos habían estado allá. No fue una decisión muy creativa de mi parte y pasé feliz. ¿Y cómo era antes la adolescencia en esa época? ¿Qué estaba pasando en Colombia? Yo creo que era mucho más libre. Recuerdo mucho el uso de la calle sin mayores restricciones. Fui parte de lo que en esa época eran las carreras yeyes. ¿Cómo es eso? Pues que salíamos los viernes por la noche en los carros a correr por la 90 y pico y había, obviamente, yo creo que consumíamos mucho más alcohol que el que se consume hoy. Cero drogas, sí. Eso no existía. No era ni una preocupación de uno ni una preocupación de los papás tampoco. Era una adolescencia muy, muy libre. Yo me acuerdo parrandeando hasta altas horas de la noche sin que nadie se preocupara. Esa libertad yo creo que es de esas cosas valiosas que uno dice hoy por hoy. Tanta tecnología, tanta cosa, tanto seguimiento al hijo, que dónde está, qué ha hecho, decir, y aquel hijo que uno podía salir y los papás, tranquilos, ¿no? O sea, dormían tranquilos. Pues sí, claro. Y iba uno a discotecas y a bares y todo, y no pasa nada. Divertido. ¿Y la educación del San Carlos, del padre Francis, te marcó? Definitivamente. Una educación excelente. Todos los del San Carlos teníamos la libertad de entrar a la universidad que queríamos. O sea que era académicamente muy, muy buena, muy rigurosa. Pero por otro lado tenía una magia del padre Francis que se irradiaba dentro de todos los profesores. Y había una relación muy cercana entre profesores y estudiantes. En esa época todavía existían los cuerpos de paz, que eran los norteamericanos que venían a hacer como un servicio civil de América Latina que había creado Kennedy. Y había una figura que fue parecida a los de los cuerpos de paz que se llamaban los voluntarios del Papa, que es que los católicos les pedían en Estados Unidos que fueran a hacer un voluntariado social una vez se graduaban. Y el San Carlos aprovechó mucho eso. Teníamos muchos profesores voluntarios del Papa que daban la siguiente característica. Primero, eran personas que se han graduado de universidades muy, muy buenas en distintas áreas, matemáticas, licenciaturas y demás. No eran profesores de profesión. Tradicionales, sí. Sino que venían a hacer una experiencia en Latinoamérica con un sentido de generosidad muy, muy grande. Entonces, la verdad, eran jóvenes, sí, muy jóvenes, y sobre todo muy entregados. Y gente maravillosa, muy diversa. Digamos, no tenía el modelo del profesor típico. Como lo que fue, me imagino, años más adelante, Teach for America o Enseña. Pues una lección que pasaré más tarde, porque yo regreso de Cornell con mi grado de ingeniería, con muchos deseos o mejor dicho, aceptado a volverme a hacer un máster en lo que entonces se llamaba investigación operacional, que eran modelos matemáticos. Eso me fascinaba, eso era mi vida. O sea, claro, San Carlos, sí, matemáticas, ese era el camino. Y me encantaba. Y yo, en esa época uno decía, yo soy bueno para las matemáticas. Entonces, bueno para las matemáticas quiere decir que eso era importantísimo. Entonces regresé y mi mamá muere muy repentinamente. Y mi papá estaba enfermo. Entonces yo decidí que no lo iba a dejar. Entonces pedí un aplazamiento en la Universidad de Cornell. Yo tenía todo allá, mis cosas y todo. Y me quedé un año aquí y entonces había un año como de transición en donde no tenía mucho interés de
de mirar un puesto muy fijo, porque mi idea era volverme a hacer mi magíster. Y me acuerdo que visité al padre Francis un viernes. Y el padre Francis me dijo, oiga Pablo, necesito un profesor de física para quinto bachillerato. ¿Sí? Son 2 horas diarias, A y B. Entonces yo le dije, no, padre. Entonces me dijo, yo le arreglo el horario, empieza a las 7, a las 9 está allá en Bogotá. O sea que cualquier trabajo que consiga lo puede hacer. Y le dije que sí, y empecé el lunes de profesor de física. O sea, del viernes al lunes, a ver uno qué enseña. Y yo tenía 21 años. Ok. O sea que le llevaba 4 años a los alumnos. Máximo. Y eso fue para mí una experiencia maravillosa. Al año siguiente, el padre Francis comete una insensatez mayor en ofrecerme un puesto que yo a aceptar, porque me nombra vicerrector. Del colegio. Del ¿Y colegio. tú qué sabes de educación? Yo no sabía nada. Había tomado un par de electivas en la universidad, ahora me gustaba el tema, pero no, yo era un ingeniero. Y el padre me nombra vicerrector, o sea que yo acabé siendo vicerrector del San Carlos a los 23 años. Tú le dijiste al padre, oiga, pero... ¿Usted está loco? ¿Y qué te dijo? Y me dijo, sí. Entonces dije, bueno, me dijo, no, yo ya con usted con la comunidad y usted es el tipo. Nunca había habido un vicerrector, entonces era el primer vicerrector. O sea, creó el cargo para ti, Sí. para que siguieras ahí conectado. Y entonces nos dividimos funciones entre el padre como él quiso. Y obviamente para mí fue una experiencia absolutamente retadora, dificilísima. Cuéntame esa situación. Si yo hubiera sabido lo compleja que era, probablemente hubiera dicho que no. Pero por otro lado, muy gratificante y sobre todo al final del día tuvo como 2 impactos muy grandes. Uno, que quedé enamorado de la educación. Ok. Y 2, que hoy en día yo diría que un enorme porcentaje de mis muy buenos amigos son los que tuve alumnos en esa época, porque inclusive hay algunos que se ven mucho más viejos que yo, están calvos y pues, es que somos 4 o 5 años de diferencia. Entonces eso fue una fortuna. Y como yo siempre he dicho, a mí yo lo que he sido es de buenas en la vida. Poco he planeado y las cosas, lo que pasa es que se me han presentado oportunidades que he tomado, como esa, de golpe con una dosis de insensatez o de no entender bien las implicaciones que tenía. Pero fue una experiencia muy dura, porque yo recuerdo muchas cosas que tenía uno que hacer como vicerrector y uno era de 23 años. Entre otras, los papás lo miraban a uno. Por ejemplo, yo estaba pensando en eso. O sea, yo llego al colegio de mis hijas y el vicerrector, 23 años, me decía que ayúdeme con esto y el otro. Lo que pasa es que el padre Francis tenía una respetabilidad demasiado grande. Entonces yo creo que eso hizo que la gente respetara eso. Y fue una experiencia maravillosa. Después decidí no volverme a Cornell porque apareció en mi vida la que es hoy mi señora. Okay. Y entonces dije yo, ¿Dónde se conocieron? Esto sí, no voy a perder la oportunidad. Me he hecho esto, no lo arriesgo por ningún motivo. No pasa 2 veces. Y esa sí es la decisión más importante que he tomado. Entonces nos conocimos aquí en Bogotá, era una reunión de unos amigos, etcétera, etcétera. Entonces dije, más bien, en vez de volverme a hacer el posgrado en Estados Unidos, hice un magíster en administración, un MBA en la Universidad de los Andes. Okay. ¿Qué año era eso más o menos? Eso es año 77. Salí y entré al mundo laboral y desde entonces lo que ha sido muy afortunado para mí es que he logrado tener la experiencia empresarial con la experiencia en educación. Y he logrado, o mejor dicho, he sido muy de buenas en que he podido hacer ambas
de manera muy, muy, muy significativa. Y obviamente el tema de educación, que es el que vamos a hablar hoy, ¿no, Ricardo? Sí, sí, y de liderazgo también. Pues ha sido para mí de la mayor importancia y obviamente lo que le deja a uno las mayores satisfacciones. En ese crecimiento de educación, mundo empresarial, ¿cómo se va dando? O sea, tú te grabas y dices que voy a hacer carrera, voy a trabajar en una compañía, pero comienzo a hacer mis pinitos pues ya habías hecho unos buenos pinos con el San Carlos, pero en seguir interviniendo en educación. No, fíjese que lo que pasa es que yo adquirí un perfil muy curioso, porque una vez había pasado por el San Carlos, tenía una preparación, llamémosla universitaria, muy sólida, una estructura empresarial importante y a su vez una experiencia en educación que no había tenido mucha gente. Entonces eso llevó, por ejemplo, a que Luisa Pisano y Julia Mejía me invitaran a fundar Los Nogales. ¿Cómo se Entonces, hace historia del colegio? Porque ese colegio es una maravilla. es una maravilla, tiene unos resultados increíbles. Luisa que... Se mete en un mundo que además es altamente competitivo a crear un colegio. Sí, Luisa que es una mujer y Julia, pero maravillosas. Entonces dicen, yo era amigo de ellos y dicen, pues el que ha tenido experiencia en eso es Pablo. Rector. Entonces me invita a ser parte de ese equipo. Y me pasa lo mismo con la Universidad de los Andes. Acabamos de fundar Los Nogales, eso es como en el 82, y en el 83, un día alguien me dice, oiga, que lo nombraron a usted en el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. Le dije, ¿qué? Pues efectivamente, en ese momento, los miembros del Consejo de la Universidad, igualito que pasa hoy, el presidente me llamó y me dijo, necesitamos gente joven para reemplazar a los viejos. Entonces, en ese momento, todavía los fundadores de la universidad dijeron, tenemos... Ellos están ahí todavía metidos. Todavía, claro. De hecho, el que me lleva a mí es Francisco Pisano, que por mi relación con Luisa y con Diego, que su hijo, que somos muy buenos amigos, sabía de mi trayectoria. Entonces dice, oiga, un candidato para traer aquí a la Universidad de los Andes es Pablo Navas, que es joven y además había hecho mi MBA allá. Entonces, un día me sorprendí y me encuentro que me han nombrado en el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, que eso era pues una cosa honrosísima, obviamente como lo es hoy. Reunido con sabios, reunidos con una cantidad de prohombres de Colombia en todo sentido, obviamente todos muchísimo mayores que yo. Yo los veía viejísimos y obviamente eran 20 años menores de lo que soy yo hoy, pero para mí me parecían viejísimos. Y fue muy fácil enamorarme de la universidad. Es que esa es una institución muy, muy linda. Entonces, poquito a poco, sin proponérmelo, sin tener un objetivo, simplemente me encantaba asignarle todos los recursos que tenía y todo el tiempo que tenía. O sea, pero tú ibas trabajando en tus proyectos. Sí, claro, yo estaba en distintos trabajos. Lo único que hice fue que en un momento dado me salí de trabajar. No, pero eso fue más tarde, cuando ya el colegio estaba funcionando y ahora le cuento esa historia. Pero en general yo estaba trabajando y... ¿A qué horas hacías los temas de educación? Eso siempre hay tiempo. Eso siempre hay tiempo. Para las cosas que a uno le gustan siempre hay tiempo. Entonces, eso me llevó a que me enamoré de la universidad. Acabé, digamos, siendo muy partícipe dentro de la universidad. Entonces, había cualquier comité, yo levantaba la mano y le dedicaba mucho tiempo. ¿Quién sea el comité de admisión? Y entonces, durante mucho tiempo, pues eso pasó mucho tiempo. Eso era ad honorem. Claro. Todo, mejor dicho, en mi caso, la educación hace sentido cuando es
sin ánimo de lucro. Okay. Y en mi caso también participar en una junta, ya sea de la Universidad de los Andes, del Colegio de los Nogales, del Colegio San Carlos, de donde también he sido miembro del Consejo Directivo, de Alianza Educativa. De todo eso es absolutamente de honor, que es lo que lo hace absolutamente grato, importante y significativo. Entonces, eso llevó a que pasó la vida y acabé siendo vicepresidente del consejo en la universidad, siendo presidente del consejo. ¿Pero eso ya era trabajando en la universidad, vicepresidente? No, nunca. Nunca. Presidente del consejo, nunca, Ya. nunca había trabajado en la universidad hasta que en el año 2011, pero mucho antes, cuando ya Carlos Angulo, mi antecesor, A mí me tocó a Carlos. fantástica persona, además hizo una rectoría absolutamente maravillosa. Gran amigo y todos mis respetos y mis cariños. Pero ya cuando era evidente que él se iba a retirar, entonces yo me retiré del consejo y dije, pues yo quiero que mi nombre sea considerado. El consejo hizo todo el proceso de nombres y terna, y al final pues salí yo de rector en el año 2011. ¿2 veces reelegido? ¿O dos? 2 veces reelegido, sí. Y fueron unos años absolutamente maravillosos. ¿Cómo es manejar, en mi opinión, la mejor universidad de Colombia, una de las mejores de América Latina? O sea, esa responsabilidad que tiene uno con miles y miles de jóvenes que llegan con sueños a hacer su vida. Efectivamente es muy retador, muy exigente y lleno de satisfacciones todos los días. Es una organización grandota. Las universidades en general son entes muy difíciles de manejar, porque la autoridad no es porque está en los estatutos. La autoridad es porque uno tiene que tener capacidad de convencimiento. Los profesores, por definición, son primero mejor preparados que uno y saben más de su tema que uno. ¿Uno cómo manejar los profesores? O sea, eso es más difícil que manejar la selección Colombia, una cantidad de estrellas talentosas. Pero tienen una característica. Son complejísimos, muchos de ellos. Y manejar profesores es complejísimo. Pero tienen una característica. Es que yo diría que absolutamente todos son buenas personas. Uno nunca sentía que alguien estaba con una agenda oculta y que había movimientos por debajo de la ruana. Entonces, obviamente había dificultades y los regañaban a uno y estaban en desacuerdo y siempre había un porcentaje de profesores que no le gustaban lo que uno hacía. Pero no, yo creo que el mundo del profesorado es absolutamente fascinante. Además, intelectualmente difícil, algo más estimulante y más retador. Yo tomé la decisión inteligentísima de que me retiré de todo. Había todas las juntas directivas, todos los negocios personales, vendí algunos y dije, porque yo, que además probablemente no tenía el perfil académico para ser rector, dije, esto va a requerir 24/7 durante 12 meses al año. Y así fue, pero así lo disfruté. Y yo siento que salí lleno de satisfacciones. Con mi señora nos pusimos de acuerdo de que era solo 8 años. Entonces, cuando se acercaron el año 8, yo le notifiqué al consejo que no quería que fuera considerado para ser reelegido. Entonces, con enorme tristeza, porque yo sabía que cuando me retirara de la universidad no había posibilidad de subir un escalón. Cualquier cosa era bajar un escalón. O sea que, de alguna forma, y además que habías llegado como a tu cúspide. La gente fue generosísima conmigo, me hicieron toda clase de despedidas y demostraciones de cariño que no se imagina. Pero fíjese lo de buenas que soy. Esto es finales del año
2019 y en el 2020 es la pandemia. Hagamos una pausa y hablemos de un libro maravilloso. Se llama Liderazgo. Lo escribió Henry Kissinger y hace un análisis crítico biográfico de diferentes líderes a lo largo de la historia. De Gaulle, Adenauer, Lee Kuan Yew, Margaret Thatcher, Richard Nixon. Pero lo que más me gusta es que él comienza a entender cómo estas personas diseñaron sus estrategias, lograron su visión, manejaron diferentes actores y sobre todo generaron desarrollo. Porque al final eso es gran parte de ser líder, eso es gran parte de estar en recursos humanos, de cómo impactamos y cómo transformamos. Y esto lo quiero conectar con el episodio, porque es que antes de que Pablo entre a su historia con sus decisiones y la pandemia, hay momentos retadores y difíciles que vivió como rector en los Andes. E incluso también hoy pensando en un programa fascinante que transformó la vida de familias en las regiones remotas de Colombia que se llama Ser Pilo Paga. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Y qué tal es conectar talentos sin importar de dónde vengan? Ser Pilo Paga nace en la Universidad de los Andes. Exacto. Y esa es una historia larga, interesantísima. Y a mi juicio uno de los programas más sensatos y bien encaminados que podían o que han existido en el país. Yo creo que el futuro dirá, pero haberlo terminado es de las tragedias nacionales. Y le voy a explicar por qué. En el caso de los Andes fue absolutamente benéfico, porque pudieron ir las personas que siempre han debido ir, pero que no habían podido ir. Entonces, lo que hizo fue que hubo una enorme cantidad de personas que empezaban a competir por estar. Entonces, los niveles de ingresos se subieron. Inclusive en los colegios que tradicionalmente nos enviaban un número de estudiantes, empezaron a que el porcentaje era menor, porque por fin estaban compitiendo con los que debían haber competido, pero que antes no lo habían hecho simplemente porque no tenían los recursos. Nivelaron la cancha totalmente. Nivelaron la cancha. Y yo decía en ese entonces que eso era la mejor demostración de que el talento está uniformemente distribuido a todo lo largo y ancho de Colombia, pero las oportunidades no. Hay un estudio, pues no tuviste haber visto eso miles de veces, pero era que la gente salía de la pobreza también dependiendo de qué tan cerca estaba la gente que tenía más ingresos. O sea, de dónde nacía, de dónde vivía, de dónde se educaba. Y poder tener personas que no sé, estaban en el Chocó o en regiones que no tenían esa oportunidad, a Bogotá, a la mejor universidad. Seguramente en 10 años vamos a decir, oiga, esta gente, el nivel de ingresos de ellos, de sus familias, eso está solucionado. Eso definitivamente. Y yo no había visto esa estadística, pero las mediciones que se han hecho después, mire, son de una contundencia enorme, ¿en qué sentido? Y de Ser Pilo Paga y de un programa que tenía la Universidad de los Andes antes que se llamaba Quiero Estudiar, que es de donde nace Ser Pilo Paga, pero el concepto básico es: voy a atraer las mentes más brillantes de Colombia y les voy a financiar su paso por la universidad. Ese es el concepto. ¿Sí? Entonces, los del TEC de Monterrey, con quienes hicimos unas magníficas relaciones, y si hay tiempo después hablamos de eso, vinieron y vieron eso, y Salvador Alba, el entonces rector, me llama y me dice: Pablo, nos fascinó ese modelo, podemos tratar de, digamos, copiarlo o traerlo al TEC. Y yo le dije: pero pues nada, que sea más honroso para nosotros. Si quiere, nosotros le mandamos un funcionario que se lo monte. Y así hicimos. Ellos, que son una organización maravillosa, mucho más grande, importante y con más recursos que la Universidad de los Andes, crearon un programa que se llama Líderes del Mañana, que es básicamente similar. Mucho más grande,
con más recursos, y tuvieron o mejor dicho, hicieron un estudio más tarde en donde contrataron a una persona, además un estudio muy costoso, muy bien hecho, en donde iba al sitio, digamos, al pueblo donde había venido, o al colegio de donde había venido el estudiante de Líderes del Mañana, y iban y miraban quiénes de ese colegio habían tenido el mismo desempeño escolar, pero no habían ido. ¿Y dónde estaban hoy? Un estudio complicadísimo. Mire, los resultados son absolutamente locos y de alguna forma no son contraintuitivos, ¿sí? Una persona que ha tenido la oportunidad de un pueblito en la mitad de México, como es el caso de un pueblito aquí en Colombia, de la ruralidad colombiana o de los sitios menos favorecidos de Colombia, que tengan la posibilidad de tener una educación en la mejor o en una de las mejores universidades de México o de Colombia, pues la probabilidad de que le vaya mucho mejor que el que no tuvo esa oportunidad es lógico. Lo que pasa es que nunca lo habíamos medido y los resultados eran absolutamente contundentes. Pero no solo era una oportunidad a esos estudiantes que nunca habían tenido esa oportunidad. Yo creo que el más beneficiado eran los otros estudiantes y la universidad como universidad, porque empezó a haber una universidad mucho más diversa. Comenzaste a romper burbujas. Claro, en todo sentido. Llegaron estudiantes de unos sitios recónditos en Colombia donde nunca habían venido estudiantes a estudiar a Bogotá, ¿sí? Y grandes. Llegaron estudiantes de distintas, obviamente de distintas posibilidades económicas, de tradiciones culturales distintas. De eso, por ejemplo, nació el programa, pero me estoy brincando porque fue tan exitoso que al final hicimos un programa que todavía existe que se llamaba Pa' Adelante Pacífico, en donde conseguíamos recursos para traer personas y ayudar apoyarlas financieramente que vinieran, en este caso era del Pacífico. Mire, los resultados son maravillosos, son maravillosos. Y lo que tuvo muy lindo ese programa es que no eran uno o dos. Yo recuerdo cuando yo me retiré de la universidad, había como 2.300 entre ser pilo paga y quiero estudiar. Entonces ya era una población que se acercaba al 14 al 15% de la población de la universidad. Y eso ya no es la persona, el becado, sino es un grupo de personas. Y el mundo académico tiene esa característica, Ricardo, que es que uno valora el desempeño académico. Entonces el primer día puede que yo te mire con algún recelo, no importa de qué lado sea el recelo, y yo diga, no, este Ricardo no me interesa mucho relacionarme con él, hasta que llegue el resultado del examen y tú sacaste muchísima mejor nota que yo. Entonces uno empieza a decir, de golpe... Algo tengo que aprender. De golpe tengo algo que aprender y ya lo miro con otros ojos. Y entonces la interacción entre ellos, que obviamente hay dificultades a veces y demás, y obviamente hubo muchos casos en donde personas eran de tan bajos recursos que lo que ofrecía quiero estudiar, ser pilo paga, era únicamente la matrícula, pero había un tema pagar fotocopias de vivienda. Había muchachos que me acuerdo que les tocaba irse a unos inquilinatos, pero no cerquita a la universidad porque eran muy caros, sino por allá en Bosa, y se demoraban horas llegando. No, pero gente absolutamente maravillosa. No, yo estaba pensando también un poquito cuando uno analiza la pobreza y dice, oiga, en Colombia, ya no me acuerdo las cifras, si eran 9 o 11 generaciones para que alguien salga de pobreza extrema. Es una cifra absurda. Yo te pregunto, oye,
Dime, 11 generaciones para arriba, ¿quién era un miembro de tu familia? No tengo ni idea, Ni 11 idea. generaciones nadie sabe. Nadie, o sea, por allá el tío que es historiador y que de alguna cosa sacó información, de resto muy poquito. Mire, le voy a contar Entonces una ahí, anécdota. ahí la rompes ahí mismo. Una anécdota muy interesante. Un día invitamos al entonces rector de la Universidad de Antioquia, que era Alberto Uribe, un hombre mayor o mayor que yo en ese momento, un hombre sensacional que había sido rector de la Universidad de Antioquia por muchos años, y era médico. Entonces lo invitamos a que fuera el orador en un discurso de grados de nuestros médicos. En sí ya era un mensaje lindo. Alguien que no era de Bogotá, médico de una universidad pública, que fuera el que diera el discurso. Y miró, y entonces vino a la Universidad de los Andes y miró mucho este programa y me dijo, oiga Pablo, mire, yo estoy absolutamente abismado, esto es el cambio grande de Colombia. No puede ser que sea en la Universidad de los Andes donde se encuentren las distintas personas de las distintas sitios en Colombia. Mire lo que ha pasado en la buena universidad pública. Y él usó el ejemplo de la Universidad de Antioquia. Dijo, mire, cuando yo entré a la Universidad de Antioquia, vamos a hablar de estratos, aunque es antipático, pero hablamos de estratos. Cuando yo entré a la Universidad de Antioquia, yo era de estrato 3, me dijo algo, pero había estratos altos y estratos bajos. Desde que yo entré a la universidad pública, hoy los muy buenos estudiantes de los estratos altos van a la buena universidad privada. Y la Universidad de Antioquia ya no atrae a los muy buenos estudiantes de los estratos altos. Y los muy buenos estudiantes de los estratos bajos van a la universidad pública. Esa división se logró, o mejor dicho, más que se logró, se generó. Sí. Encontrar lo que está pasando en la Universidad de los Andes es insólito. Eso no ocurre en la Universidad de Antioquia, porque allá no tenemos capacidad de atraer las personas que deciden ir a AFIT o a la Universidad de los Andes o se van al exterior, porque tienen los recursos. Entonces yo sí creo que eso fue un ejemplo maravilloso y mirado desde el punto de vista empresarial, era muy sensato, mire. Había una capacidad instalada en las buenas universidades públicas, en las buenas universidades privadas, que entre otras llamarlas privadas, me gusta mucho más como la llama Pacho Piedradita, que es no estatales, sí. Porque privadas, ¿qué tienen de privadas? Son fundaciones sin ánimo de lucro que sí se rigen por el derecho privado, pero son públicas. A la hora de la verdad son públicas. Entonces, ¿qué pasaba? Había una capacidad instalada en las buenas universidades no estatales, en donde decían, y entonces eran solo las universidades acreditadas. En ese entonces había muy poquitas universidades acreditadas y todas eran muy, muy buenas. Okay. Hoy hay personas que cuestionan que hay muchas universidades que tal vez no tienen los merecimientos para haber sido acreditadas que han sido acreditadas. Yo no lo sé, pero eso lo he oído. En ese entonces eran muy poquitas. Entonces, en esas universidades acreditadas, que eran muy buenas, había capacidad instalada. Y al estudiante le decían, usted puede escoger. ¿De dónde venían la gran mayoría de los que entraban a la Universidad de los Andes? Pues de los que no habían podido entrar a la Universidad Nacional. Obvio. Porque era muy raro que uno quisiera firmar un pagaré en la Universidad de los Andes, sí, o ir gratis a la Universidad Nacional, que es maravillosa, buenísima. Yo creo que es la mejor universidad de Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa en la Universidad Nacional? En ese entonces, yo recuerdo la cifra, se presentaban 80.000 estudiantes y recibían menos de 20.000. Se quedaban 60.000 por fuera. Óigame esa tragedia.
60.000 Además 60.000 talentosísimos, o sea, de los mejores, sin talentosísimos. contar todos los que ni siquiera pudieron llegar a aplicar. ¿Alguien se ha preocupado por esos 60.000 algún día? Yo no veo nadie que se preocupe. Y eso pasa igualito en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, en la Industrial de Santander, que son las 4 grandes universidades públicas de Colombia, todas buenísimas. Entonces lo que empezó a pasar aquí es que esas personas que no recibían esas universidades empezaron a ir a las universidades privadas, al ICESI en Cali, ¿sí? A la Universidad del Norte en Barranquilla, en Bogotá a la Universidad de los Andes, a la Universidad de La Salle, empezaron a tener, y mi planteamiento es que era a un costo menor que el de ampliar la universidad pública. ¿Por qué? Porque únicamente, y si usted es empresario, ¿sí? Sí, el costo de la matrícula versus crear un edificio, mantenerlo, y crear y tener los profesores ya contratados y los investigadores y eso funcionando y gente que haga el horario, que exista eso. ¿Cuánto vale ampliar eso en una universidad? Enorme. Entonces, ¿qué era lo que pagaba? Pilo Paga solo cobraba el costo operativo, el OPEX. Okay. El CAPEX, olvídese, nadie lo estaba cobrando. ¿Sí? O sea que a la hora de la verdad le salía más barato al Estado que ampliar la universidad pública. ¿Sí? De hecho, y eso en algún momento dado tuve yo las cifras, pero habría que revisarlos hoy. El costo por estudiante en la Universidad Nacional es mucho más alto que el costo de la matrícula en la Universidad de los Andes. Lo que pasa es que nunca sabemos cuánto cuesta un estudiante en la Universidad Nacional. ¿Sí? Yo le decía a Ignacio Mantilla, el rector de entonces, que él debía poner el costo en la matrícula, ¿sí? En vez de cobrarle, por decir algo, 1 millón de pesos a la persona, el costo real era 20. Entonces poner costo 20. Beca 19, paga 1. Ningún estudiante de la Universidad Nacional tiene en la mente que la verdad está siendo subsidiado en 19 millones de pesos, si esa fuera la cifra. Entonces Pilo Paga empezó a hacer, la verdad, una revolución. Lamentablemente, por intereses distintos, políticos, planteamientos ideológicos, porque eso no gusta, eso se terminó y la verdad el gran damnificado fue el estudiante colombiano que por decisiones políticas o ideológicas le cerraron unas puertas que a juicio de él hubieran querido que estuvieran abiertas, pero ya no están porque el Estado las cerró. Y no solo los estudiantes, las empresas en 5 años. Las entidades que iban a contratar a esos talentos No, mire. O sea, ese es el costo directo del estudiante, pero si lo amplías... Claro. Ni se diga. Una tristeza. Y entonces terminábamos con que pandemia, se acaba el mandato. Se acaba el mandato. ¿Qué hace ahí? Tú ya estuviste, estoy en mi dream job, soñado. Salgo por la puerta grande, lleno de buenas memorias, muy satisfecho de muchas cosas que se hicieron. Y llega la pandemia y entonces digo, afortunadamente me fui, porque yo tal vez no era la persona para manejar la pandemia en la Universidad de los Andes. Entre otras, yo ya estaba acercándome, si no estaba ya en los 70 años, y no sé si se acuerdan, la pandemia no permitían que los de 70 años salieran. Sí. Me acuerdo que hubo varios mayores de 70 que se pusieron bravos. Entonces, evidentemente, yo no era la persona para manejar eso. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la universidad. O sea que son de esas otras coincidencias maravillosas. ¿Entró qué? Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria. Y ahora Raquel Bernal, que lo está haciendo fenomenalmente. Fue profesora mía
En economía, Alejandro también. Muy buenos. Raquel está haciendo una gestión maravillosa. Y entonces, ¿tú qué dices? O sea, tú dices, bueno, y ahora, que pues sí, disfrutar la vida, seguro, pero ¿qué hago? O sea, me gusta la educación, ¿qué hace uno? Otra vez la suerte. Un muy buen amigo mío me dijo un consejo, me dijo, mire Pablo, a ustedes sobre todo lo van a invitar a muchas juntas directivas porque pues, es un perfil que es muy bienvenido en muchas organizaciones. Yo le doy un consejo, no acepte nada el primer año. ¿Por qué? Porque el primer año es que usted va a definir qué va a hacer. Y si usted ha aceptado un par de juntas, de golpe esas se le vuelven el inconveniente para hacer lo que va a hacer. Entonces no acepte nada. Unos buenos amigos me llamaron y me ofrecieron unas juntas chéverísimas. Pero tenía un proyecto que creo que hoy sigue siendo muy válido, que era un esquema de financiación de estudiantes en la universidad con crédito contingente a ingresos, le hace, uno no pagaba Como alumni, pues, ¿o qué? como alumni, uno pagaba un porcentaje del ingreso que tenía una vez se graduara, pero lo más lindo es que era en base a la confianza, es decir, no se firmaba un pagaré, sino se firmaba un acuerdo de reciprocidad, en donde yo me comprometía a devolver lo que podía cuando podía, le hace contingente de ingresos, pero no a la universidad, sino a la próxima corte. Ok. ¿Sí? Obviamente la universidad manejaba eso. Eso lo establecimos en la Universidad de los Andes, en el programa de Quiero Estudiar, y ha tenido unos resultados absolutamente espectaculares. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajé en consultoría muchos años y me fui a hacer una empresa de educación. Y en un momento quería montar un modelo tipo alumni, pero para la educación técnica y tecnológica. Lo monté todo, salí acá a buscar, pues regresé al MBA a buscar plata, pero mientras eso me salió la otra oportunidad que era educación para empresas, y lo dejé ahí porque yo decía, no hay manera de fomentar la parte técnica del talento si no se financia. Y pues lo otro que me pasaba era que tampoco había, uno de los grandes retos que encontré es que no tenía cómo financiar a estudiantes que fueran a buenos institutos técnicos y tecnológicos en Colombia. Claro, claro. Porque entonces ahí el reto, pues sí, se van al seno, se van a esto, pero entonces ahí el retorno no era muy grande versus alguien como en Alemania que pues va y se gradúa y tiene un salario como el médico. Y yo decía, No, el concepto de Lumni es maravilloso. Ahora, lo que ha mostrado Lumni y Miguel Palacios y Felipe Vergara eran unos duros en haber creado eso. Y yo creo que ha tenido un impacto muy grande. El problema es que eso hace que a ti como inversor te interese son las carreras que dan más rentabilidad. Entonces es muy difícil que a través de Lumni tú financies historiadores o psicólogos, no sé, o historiadores del arte o sociólogos, en general las humanidades que no, obviamente educación, ¿quién va a financiar los profesores? ¿Sí? Porque esos tienen un retorno en términos financieros muy bajitos, en términos sociales altísimo. Enormes. Sí. Pero aquí Lumni solo mira el tema financiero. Ponderándolo mucho, la ventaja cuando lo mira uno como universidad es que tú, de alguna forma, unos traen más que otros. Entonces, el que le va como al doctor Ricardo, entonces que es educación, que acaba, es impacto social. acaba pagando mucho más que el que decide que su carrera va a ser de profesor en un colegio. Eso funcionó muy bien en los Andes y entonces yo quería estructurar un modelo para ampliarlo. Y entonces decidí que la forma de hacerlo era irme a estudiar cualquier cosa.
en Boston, entonces me aceptaron en Harvard y me iba a ir para allá en septiembre, pero en marzo llegó la pandemia. Entonces los de Harvard muy amablemente me dijeron, mire, puede hacerlo virtualmente. Y entonces esa cara me que compro usted un está libro y no, lo leo, no, o sea, pues, me voy a un sitio más cómodo. Eso no es lo que quiero, yo no quiero estar allá y la relación con las personas y demás. Yo no estoy detrás del título, obviamente. Entonces, pues todo lo que tenía pensado hacer, también la pandemia lo cambió. Y entonces llamé a mis amigos que me habían llamado y le dije a quién tengo que echarle cepillo para que me vuelvan a ofrecer esas juntas. Y entonces así ocurrió. Y Felipe Medina, que tú conoces, y Luis Gallo, que me llamaron y me dijeron, oiga Pablo, que es que si nos ayuda, tenemos desde hace días pensado el tema de arrancar Aspen en Colombia. Antes de la pandemia. ¿Tú ya conocías Aspen? ¿O? Sí, porque Felipe, ellos me han invitado a un seminario que hubo en Cartagena, cortico, un poco distinto a lo que tú has experimentado, pero y yo tenía una idea que era Aspen. Entonces me acuerdo que mi respuesta fue, no me cabe una junta directiva más. Me dijo, no, es que no es esa junta directiva, o sea que lo cree y lo eche a... Trabaje tiempo completo. Entonces dije, no, así sí me interesa. Sí. Y entonces indagué un poquito más y ha sido una cosa maravillosa. Pues yo ya lo conozco, pero pues para el público... Por eso es que nos conocimos. Exacto. ¿Cómo fue esa traída de Aspen? Pues que es un modelo que está en Estados Unidos, que tiene cierto tipo de educación, a tú decir, no, venga, que aquí en Colombia las cosas son diferentes. Cuando tú miras las bases de por qué nace Aspen, están celebrando este año los 75 años, es decir, en el año 49. Tú miras por qué nace Aspen, dices, eso que motivó la razón por la cual el instituto naciera es absolutamente necesario en la Colombia de hoy. ¿Cuál es el nacimiento? Es una historia larga, pero linda, voy a tratar de hacerla breve. Había un señor muy, muy rico de Chicago que se llamaba Walter Pepke, que era muy amigo de un señor Robert Hutchins, que había sido el presidente de la Universidad de Chicago por muchos años. La Universidad de Chicago tenía un core program de humanidades muy, muy fuertes. Se llamaban entonces los grandes libros de Great Books. Por otro lado, el señor Hutchins, el señor Pepke y su señora conocen Aspen, que en ese momento era un pueblito absolutamente muerto, había sido minero y era un pueblo fantasma, pero se enamoran del sitio porque es lindísimo y además en la mente de ellos quedaba en la mitad entre el este y el oeste de Estados Unidos, que para ellos era muy importante porque había una gran diferencia entre las universidades del oeste y las universidades del este. Entonces deciden crear una universidad que se llamaba Aspen University for the Humanities. La forma de lanzarlo, hacen un festival bellísimo en honor a Goethe, el pensador alemán, y Fausto, que era la figura pues, del hombre autónomo y libertario. Entre otras, puro después de la Segunda Guerra Mundial, ellos querían que fuera a ver si de alguna forma recuperaban una cultura alemana que había sido absolutamente maravillosa y había producido los mayores genios. Mira, ¿te leíste ese libro? Los Magníficos Rebeldes, de Andrea Wolf. Sí. Pues claro, hablé con Pablo y me puse a investigar sobre José Ortega y Gasset. Y terminé metido en un universo de ideas que no solo explican su historia, sino que iluminan muchas de las preguntas urgentes del mundo actual. Ortega, más que un filósofo, es como un pensador de calle, de vida, de realidad cruda. Su frase más citada dice, yo soy y mis circunstancias.
y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En este mundo que idolatramos la autonomía absoluta, lo que dice Ortega es que no somos islas, que todo lo que somos depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Otra idea que me gustó mucho es la rebelión de las masas. Ortega veía con preocupación cómo las sociedades empezaban a ceder al pensamiento profundo por la comodidad de lo superficial. Y no es eso lo que estamos viendo hoy con las redes sociales, con los algoritmos, en esta época en la que el ruido le gana al pensamiento. Así que ahí Ortega gritaría diciendo: necesitamos aprender a pensar. Este personaje hablaba de la necesidad de una minoría ejemplar, no por cuna ni poder, sino por responsabilidad intelectual y ética. Gente que sepa ver más allá de su ombligo, que no se conforme con lo inmediato. Esos nuevos liderazgos. Y por último, otra de las cosas que me fascinó es su idea de la razón vital. Pensar no desde el aire, sino desde la vida. No desde la teoría, sino desde el cuerpo, el miedo, el deseo, la experiencia. Ortega no quería filosofías que flotaran, quería ideas que se mojaran en los pies, en el barro, que llegaran a todos. Porque en este planeta ansioso por respuestas rápidas, él lo que nos dice es: miremos más hondo. Pensemos. Actuemos luego de eso. Pues bueno, esas eran un par de ideas de José Ortega y Gasset. Volvamos al episodio. Pues ese es un ejemplo, y el de Humboldt es otro, y Goethe y todos. Pero miren, la música, cualquiera. Y obviamente estaban destruidos después de la guerra, después del horror de la guerra. Entonces hacen un festival y es exitosísimo. A ver, podría hablar horas del festival porque invitan unos luminarios, invitan a José Ortega y Gasset, entre otras, que era muy importante en ese momento, ¿sí? Albert Schweitzer, que era famosísimo, es decir, y a varios, creo que Arnold Toynbee también, bueno, y hacen un seminario para lanzar su universidad, un festival de una semana de filosofía, literatura y música en Aspen, y les va divinamente, con una habilidad, llamémosla, empresarial enorme. Hacen una cosa muy, muy importante y lanzan la Universidad de Aspen. Y a los pocos meses le llega una carta de José Ortega y Gasset que le dice: oiga, fundar una universidad es una cosa muy laudable, pero eso no es lo que necesita el mundo hoy. Mire lo que acaba de pasar en Alemania, que tenía las mejores universidades. Lo que necesita el mundo hoy es que la gente que piense distinto se pueda sentar en una mesa y a través de las universidades entienda por qué piensa distinto. No se convenza, no que logremos un consenso y saquemos un documento en donde hay un consenso de este grupo. No, que entienda que por qué piensa distinto y que en el proceso se genere una relación entre seres humanos, porque todos los seres humanos somos iguales. Dice: no de diplomas. La gente, cuando que vaya es por la experiencia y por aprender lo que tiene que aprender, no de diplomas. Y entonces ellos le cambian el nombre de Aspen University a Aspen Institute for the Humanities. Dígame si sentar a las personas en Colombia de 2025, perdón, del 2022, ahora más aún, que no nos sentamos a entender por qué pensamos distintos, pero además con un interés de entender a la otra persona y siempre con el planteamiento de que él es tan ser humano como soy yo. Entonces desarrollamos un programa en Colombia que se llama Liderando a Colombia, del cual Ricardo tuvo la oportunidad de estar en la segunda corte. Ya escogimos la 10ª corte, ¿sí? Porque ha sido verdaderamente exitoso, en donde las características son muy diversos, todos muy buenos. Explica un poquito qué es muy diverso, porque es que yo creo que si uno estuvo allá, entendió, pero este episodio va a decir...
¿cuándo tengo yo la oportunidad de sentarme con un caleño, probablemente afrocolombiano, que trabaje en un sindicato en Cali? ¿Cuándo tengo la oportunidad de volverme amigo de esa persona además? Y volverme amigo de esa persona además, si yo quiero y si él quiere, porque no... Entonces, lo que ha sido fascinante de esta experiencia es que todos estamos ansiosos de eso. Y encontramos que conocer personas que piensan distintos y que han tenido una trayectoria distinta. Entonces, es absolutamente positivo y le suma a uno mucho dentro del contexto de cómo ve la realidad colombiana y de cómo ve uno su responsabilidad ante la realidad colombiana dentro del mundo que uno puede influir, porque uno no puede pretender cambiar las cosas que uno no tiene acceso a que eso cambie. Una de las características que tuvo el programa desde el día 1 es que visitamos mucho áreas a las cuales uno no va tradicionalmente en Colombia. Entonces, y para sorpresa mía, no solo los bogotanos no conocemos otras regiones del país, sino el que viene de otra región, por ejemplo de Bucaramanga, nunca estaba en Ibagué y menos en Pasto, ¿sí? o en Buenaventura. Entonces, no es un tema de sacar a los bogotanos a mirar las regiones, es un tema de que en las regiones tampoco hemos ido a las otras regiones. Entonces, otra vez, fíjese que al principio de nuestra charla le dije, el talento está uniformemente distribuido a lo largo y ancho de Colombia, las oportunidades no. Y las oportunidades de conocernos como personas, sin pretender sacar nada de ahí. Yo no tengo que convencerlo, nada. Y si no estoy de acuerdo, bueno, no pasa nada, ¿sí? Y a través de las humanidades es que hay que lo ha venido haciendo Aspen con mucho éxito durante 75 años, es que pues hay una metodología de leer unas lecturas muy profundas y hay unos moderadores capacitados para hacer esa gestión. Entonces se reúnen 24 personas y alrededor de las lecturas acaban saliendo unas conversaciones muy, muy, muy valiosas, como Ricardo experimentó. A mí lo que me impresionaba era, no sé, de pronto de una lectura cualquiera, me acuerdo de esta, por ejemplo, es que se me olvida el nombre de la autora, del personaje que está corriendo, ha entrenado un montón, va a ganar más o menos las Olimpiadas o el torneo, y y no termina la carrera, y uno como que lee esas cosas y uno decía, no entiendo. Y otros daban ideas y uno decía, pucha, claro, o sea, uno tiene una mirada así y juntar a tantas personas tan diversas te dan una perspectiva realmente 360 de cosas que uno hace. Es fascinante. Y muchas personas o algunos dicen, oiga, yo debo parar también. Yo voy así y debo parar, aunque me está yendo bien porque el corredor iba ganando, debo parar. Y entonces esas reflexiones personales son muy valiosas. Entre otras que en la vida diaria pocas personas tenemos la oportunidad de olvidarnos 4 días de nuestras actividades, de dejar el celular en el cuarto y de volver a leer cosas profundas y serias en donde el único fin de leerlas es uno. Uh-huh. De alguna forma es muy egoísta porque yo hago como una pausa en mi vida y digo, ¿qué estoy haciendo? Muchos dicen, estoy haciéndolo muy bien, puedo hacerlo mejor. Otros, cada uno está en sus cuentos. Y es muy variado porque la otra tendencia que tenemos todos es que con el que uno discute es con los que están en la misma burbuja. Uh-huh. Ese es un término muy, muy colombiano y muy importante, ¿no? Bueno, aunque creo que en inglés también se dice bobo, ¿sí? Sí. Pero
como recordarás, cuando yo les doy la bienvenida, les digo, oiga, si aquí en este grupo de 24 personas hay alguien que conozca más de una persona, hicimos mal nuestro trabajo. Y eso es el proceso de selección. No es que haya personas que no tienen las capacidades de venir como pasaría en una universidad. Entonces que dicen, no, mire, lo que sabe de matemáticas no le permite pasar el primer curso de cálculo. No, aquí no es problema de habilidades, de capacidades cognitivas. Es un problema de que queremos armar unos grupos donde haya la mayor representación y la mayor diversidad posible en proveniencia geográfica, proveniencia étnica, profesión, oficio, edad, porque recordarás, había pues, gente de 30 años y gente de 60 años. Entonces esa interacción, la verdad, es muy, muy, muy valiosa. ¿Qué sueñas? Pues si llevas cortes y cortes y cortes y seguro van a seguir creciendo muy bien, pero ¿qué sueñas al final de todo eso con Aspen? No, yo creo que hay cosas que están pasando que no habíamos soñado. Una es que el programa ha sido tan exitoso que ya está siendo replicado idéntico, cut and paste, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, y lo vamos a arrancar en México ahorita, para que ellos lo desarrollen, no nosotros. Una de las cosas que hemos aprendido, o por lo menos en mi caso aprendido, para muchos debe ser algo muy lógico, es que en Latinoamérica somos tan iguales. Es decir, tenemos los mismos problemas, las mismas características positivas y negativas. Yo llego, por ejemplo, a Guatemala y me saludan con un fervor y un cariño, pero tienen los mismos niveles de pobreza, de desigualdad. Hay comunidades étnicas que han sido abandonadas durante muchos, muchos años. Recursos naturales, una inventiva y un deseo de superación infinito. Mejor dicho, yo creo que la verdad lo que nos une a los latinoamericanos es más de lo que nos distancia. Entonces yo creo que este modelo que hemos perfeccionado, que tú lo viviste, pues es de verdad muy replicable. Lo que pasa es que no es replicable vía tecnología, ¿sí? Es replicable porque tú no puedes de alguna forma subsanar esa presencia personal y esa experiencia, porque es más experimental que otra cosa. Tú no lo puedes masificar. Lo puedes replicar, más no masificar. Entonces, yo sí creo que, primero, que el impacto en las personas que han tenido la oportunidad de pasar por el programa va a ser tan grande que vamos a ver resultados muy valiosos y muy impactantes de la gestión de cada uno de los participantes que de alguna manera se sale de su camino o de su rutina diaria para hacer algo que le sume a la sociedad. Dependiendo de su posición, de su capacidad de impacto, pues el impacto será este o será este. Pero yo creo que, pues, la verdad, hace 3 años, cuando pasaste tú por el programa 2 y medio probablemente. Sí, no, estoy impresionado ya el tiempo. Ha pasado apenas 3 años y ya hay 240 personas que han pasado por el programa. Entonces, personalmente, pues no ha sido sino una fuente de placer, de satisfacción, sobre todo en el proceso de llegar a establecer relaciones como la que tengo con Ricardo, que era muy improbable que un tipo próspero y joven como Ricardo se volviera amigo de un viejito que ya está en la última etapa de su vida y desarrolláramos una amistad tan grata como para tomarnos un par de whiskies juntos. ¿Cómo hacer para, además de los 240, etcétera, para multiplicar un nuevo estilo de liderazgo en Colombia?
Yo creo que pretender que uno va a hacer una cosa que cambia el liderazgo en Colombia es prácticamente imposible. Hay muchas personas que hacen pinitos. Aspen es uno. Por ejemplo, lo que ha hecho la Fundación Origen Con Rosita, sí. con Rosita es de quitarse el sombrero. Lo que hacen las universidades hacen unos trabajos magníficos en capacitar personas, en generarles una conciencia de servicio al país y digamos, también técnicas o habilidades de liderazgo. Yo creo que hay muchas personas trabajando y yo creo que lo que hace Aspen no va a ser fundamental en cambiar el liderazgo, porque si fuera fundamental quiere decir que uno va a llegar a hacer el cambio grande, pero sí es más que bienvenido en este momento. Y como hacemos todos, uno pone su granito de arena en algo que sí claramente está muy bien orientado en un país que, pues, hoy, junio 10, creo que estamos, pues es uno de los días tristes de Colombia. Tenemos una serie de una racha de 4 días. Muy duros, en donde todos estamos afectados. Porque están pasando cosas que son absolutamente inaceptables y dolorosas, yo diría que para absolutamente todos los colombianos. Entonces, esto que estamos haciendo, hay que seguir haciéndolo. Cada corte suma un poquito. Afortunadamente ha tenido unos resultados magníficos. Y seguir trabajando, porque... Sí, yo al final pienso, Pablo, que cuando uno oye las conversaciones con Aspen, que eran tan diversas, personas de Cali, de Buenaventura, de Bogotá, de Santander, de la costa, etcétera, uno, al final yo pues creo que he concluido, y pueda que sea una conclusión muy básica, pero que al final todos queremos lo mejor. Claro. Pero nos llenamos o nos llenan de unas desinformaciones y unas cosas que uno dice... En todas partes. Sí, en todas partes. Todos quieren algo mejor, todos quieren que su familia esté mejor, todos quieren tener una mejor calidad de vida, todos quieren y a veces uno tiene unas preconcepciones de las personas, por la forma, por donde vienen, por lo que son, por lo que significan, y resulta que todos somos seres humanos y la verdad todos somos maravillosos, ¿sí? Entonces, yo creo que, fíjese que una de las cosas que no estaba ni siquiera dentro del objetivo inicial, hoy en día hemos aprendido que un resultado de esto, uno es romper burbujas. Y eso es importantísimo en Colombia, que tu burbuja se rompa. Porque es que hay burbujas en todos lados, no es en como todos. Que no lo asociamos con un tema de ingreso ni nada, sino grupos de la sociedad que se van aislando y se van creando. Y que tienen una preconcepción del otro absolutamente equivocada, pero esa es la preconcepción. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Uno pensaría que digamos, el empresario blanco, por ponerle término de Bogotá tradicional, tiene una preconcepción no muy favorable del indígena. Y uno dice, una vez que pasa eso y se conoce con participantes indígenas, le cambia la preconcepción. Pero al indígena también. Claro. El indígena dice, a mí, dicho por una de ellas que participó, me dijo, mire, lo más difícil a mí, mi reto, es volver a mi comunidad. Ella era una mujer muy joven. Y que me oigan, porque en mi comunidad a las mujeres no las oyen y menos a los jóvenes. Únicamente oyen a los hombres mayores. Que la oigan con unas ideas que no la van a querer oír además. Y yo lo que quiero demostrarles es que están equivocados, porque hay hombres blancos que no
quieren acabarnos y que están también proponiendo y queriendo una mejor sociedad. Ese es el gran cambio que yo tengo que decirles. Están equivocados en enseñarles que todos los hombres blancos nos quieren acabar. Entonces, la verdad es, todos tenemos nuestra burbuja. Y salir de la burbuja no es fácil, porque uno en la vida diaria, pues, tiene su rutina, se mete con su gente, los banqueros se meten con los banqueros, los funcionarios públicos con los funcionarios públicos, los abogados con los abogados, y rara vez hay esa posibilidad de que a uno se le abran los ojos y entienda que ante todos somos seres humanos y ante todo todos queremos una mejor sociedad. ¿El arte qué rol juega en tu vida? Todo. Yo soy un enamorado del arte. Soy un fanático de ir a los museos. Me parece que esa es una de esas... el arte y la naturaleza. Facilísimo ir a un museo donde uno esté, en Bogotá, en Cali. Es que no importa el tamaño. Y obviamente si uno tiene la oportunidad de viajar, ir a los grandes museos del mundo, es exquisito porque por $10 uno pasa todo un día mirando las cosas más maravillosas. Entonces yo sí creo que adquirir un gusto por disfrutar el arte, en mi caso, ha sido absolutamente fundamental. Una de las, digamos, de las costumbres que tengo, sobre todo a veces cuando se desvela uno, es salir a mi biblioteca y coger un libro de arte y mirarlo, no leerlo, mirarlo. Y al rato uno se solosa y vuelve y lo pone y se vuelve a dormir. A mí el tema del arte, yo te voy a confesar, en el colegio no me va muy bien en arte. Hoy mi hija me estaba diciendo, papá, pero ¿tú cómo hacías en arte? O sea, porque escribo horrible y todo eso. Y yo le decía, no, pero tengo hermana artista y con el tiempo dije, escucha, yo tengo que aprender a que me guste el arte por muchas razones, porque siento que el pensamiento artístico es como más avanzado en muchas cosas de mi pensamiento tradicional, economista, tema medio antropólogo, tal. Como en el arte uno comienza a entender otras cosas que uno no ve. Es una maravilla y hay distintos tipos de artes y hay gente que les gustan unos y otros, pero cuando uno tiene la posibilidad de desarrollar sensibilidad hacia el arte, porque eso, es desarrollar sensibilidad. Que uno diga, wow, yo hoy cuando entré a tu apartamento lo único que hice fue mirar tus cuadros. Y vi ese Rodá precioso además. ¿Sí? Entonces, como pasa con todo en la vida, entre más empieza uno a saber, o para uno disfrutar, uno tiene que saber. Entonces, los que le encantan los carros, entonces saben la diferencia entre un modelo 62 y un 63, y ahí cuando nota la diferencia es que empieza a decir, este es una cosa y este es otro. Cuando uno ve una orquídea, y todas son orquídeas, pero entonces el que sabe de orquídeas sabe que esta tiene esta forma y este color, y empieza a entender la diferencia y a disfrutarlo. Yo creo que con el arte pasa lo mismo. Uno empieza a adquirir una sensibilidad, y cuando uno le gusta algo, por alguna razón tiene una memoria privilegiada de lo que le gusta, y de lo que no le gusta no se acuerda de nada, gracias a Dios, ¿sí? Y entonces el arte para mí es importantísimo. Para mí la expresión de la humanidad. Como simple sensibilidad hacia esa parte maravillosa de la humanidad. Y cuando uno tiene oportunidad de llegar en vivo y en directo a ver lo que uno ha visto toda la vida en libros, uno llega y dice, wow,
qué fortuna, qué privilegio yo estar aquí enfrente Sí. del David de Miguel Ángel y demorarse ahí un rato mirando esa maravilla y pensando la genialidad que hubo detrás de esa creación. Y puede ser con 1000 cosas. Total. A mí me pasó, pues, una bobada, pero cuando vi la Mona Lisa por primera vez yo no entendía qué estaba viendo. Como que sí, la Mona Lisa, no, pues toca tomarse una foto porque pues la Mona... Y después cuando uno se lee la biografía de Da Vinci y entiende todo lo que él tuvo que hacer para llegar allá, lo que significó, lo que representa ese cuadro, la técnica detrás, solo los músculos, o sea, conocerlos, y me decía, ya entendí. No, esos eran unos genios. Entonces, y hoy hay unos genios. Sí. Es decir, los artistas, la creatividad que hay detrás y lo que logran transmitir con sus obras es fascinante. Y acá cerramos el episodio. Eso sí, antes que nada, los 5 hacks de esta conversación con Pablo Navas, un gran amigo que enseña mucho. Lo primero es que educar no es solo enseñar, es ensanchar el horizonte del otro. Formar talento no se trata de transferir información, sino de abrirle a alguien la posibilidad de imaginarse una vida distinta. Eso cambia destinos. Eso no es solo de hojas de vida, sino de transformar. 2. El trabajo es parte de la educación emocional. El trabajo digno no solo da ingresos, da identidad, da propósito, da dignidad. Diseñar espacios laborales es también diseñar subjetividades. Liderar con humanidad es entender eso. 3. Ningún líder tiene sentido si no construye algo colectivo y si no logra ver lo invisible. Aquí va el cuarto, y es que si el talento se concentra en los mismos de siempre, el país, las regiones, el futuro no se transforma. Y por último, recuerda lo siguiente: el talento no es lo que traes, sino lo que puedes llegar a ser. Pablo está apostándole fuertemente por procesos de formación que descubren potencial en lugares improbables. Y la verdadera mirada del talento no es a los que ya están brillando, sino a los que aún no han sido vistos, conectarlos, impulsarlos. Así que rompamos las burbujas y hackeemos el talento.